Vamos en qué tema nos hemos quedado. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ahora sí ya se compartió la pantalla. Y lo veo todo duplicado. No importa. A ver. Muy bien, buenos días, jóvenes señoritas, una vez más. Recuerden mantener sus cámaras encendidas, así como está la mayoría, sus micrófonos apagados. Y vamos a comenzar, ¿sí? La manito para que está aquí en el medio, no me acostumbro todavía. Sé modificar esto para intervenir, pero en orden. Muy bien. Entonces vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es el tema número 5. Ya, el tema número 5, ahí está. El tema número 5, homonimia, ya que nos encontramos en la página 41. Bueno, la homonimia es algo muy bonito, bueno, también me gusta y es muy interesante, ¿ya? Les comento, por ejemplo, miren, cuando yo estaba en el colegio, todavía cuando tenía su edad más o menos hace muchos años, ¿ya? Yo estudié la primaria en un colegio que solo tiene primaria, ¿ya? Que solo tenía primaria, y la secundaria la estudiaba en un colegio que solo tenía secundaria, ¿ya? Entonces, cuando todos terminaban la primaria, era como casi obligatorio que pasaran a ese colegio de secundaria, que era el colegio más grande. Otros se iban a otros colegios, ¿no? Pero la mayoría pasaba a ese colegio grande que solo tenía secundaria. Era más grande, tenía más salones y, bueno, todos tenían ahí. Muy bien, entonces, cuando yo estaba en la primaria, cuando estaba claro, hasta sexto grado, tenía un compañero que no estudió conmigo desde primero, estudió desde segundo, si no me equivoco, ¿ya? Y él se llamaba Elmer, sí, Elmer Beto Ticona Quispe, ¿ya? Así se llamaba, ese era su nombre. Yo lo conocí durante toda la primaria, pues que estudiaba con él. Estábamos en el salón B, pues teníamos 4 salones, A, B, C, D, entonces estamos en el B nosotros. Cuando pasamos a la secundaria, entonces varios compañeros de la primaria también pasaron ahí, pero no solamente de mi salón, sino de todos los salones, del A, del B, del C y del D. Y se fusionaban allá, pues, ¿no? Se fusionaban. Allá en secundaria habían 8 salones por grado, ¿ya? O sea, teníamos, en primer grado teníamos A, B, C, D, E, F, G, hasta la H, ¿ya? O sea, teníamos 8 salones. Y entonces se fusionaban los estudiantes y como éramos nuevos nos juntaban, pues, ¿no? En un salón, en otro salón, en otro salón. Y en mi salón empiezan a aparecer compañeros que yo conocía de la primaria, pero no eran de mi salón, sino eran de otros salones, de las otras secciones. Y ya los empecé a conocer y todo lo demás. Ahora, lo curioso es lo siguiente, escúchenme, había un compañero que yo lo conocía de la primaria solamente de vista, y ya, pues ya fue mi amigo, mi compañero aquí en la secundaria, y él se llamaba Héctor David, ¿ya? Héctor David Ticona Quispe, ¿ya? Entonces, lo curioso era que tenía los mismos apellidos que mi compañero de la primaria. Ambos se apellidaban Ticona Quispe. Y cualquiera que se fijara por los apellidos diría, ellos son hermanos. Y en realidad ni siquiera se conocían. No eran, no eran hermanos. O sea, ni siquiera eran familia. ¿Ya? Ni siquiera eran familia. Entonces, era curioso cómo tenían así los dos apellidos iguales. Iguales, los dos. ¿Listo? Y también sucedía con otras personas que tenían los mismos nombres, ¿no? En la primaria también yo tenía 2 compañeros en el mismo salón que se llamaban Alexander. Uno era Alexander Medina y el otro era Alexander Bernal, pero los dos se llamaban igual. Lo más curioso, tenía también 2 compañeros que se llamaban Nelson. Uno era Nelson Huanca y el otro era Nelson Ballenas. Y ellos dos sí eran primos, ¿no? Y eran muy parecidos. Yo no sé quién se le ocurre ponerle a los primos, ambos Nelson. Y así sucesivamente. Entonces suceden esos casos en los que hay personas, que tienen esos nombres parecidos, ¿no? Incluso los nombres y los apellidos, igual. Podemos encontrar una persona que se llame Alexander Carvajal, ¿no es cierto? Y por ahí puede haber otro Alexander Carvajal, ¿ya? Se llaman igual, pero no son nada, o sea, son hermanos, no son familia, ni siquiera se conocen. A ese caso de nombres o apellidos parecidos, o sea, iguales, a eso se llama homonimia, ¿ya? Eso se llama homonimia.
Entonces, probablemente nosotros tengamos nuestros homónimos por algún lado, ¿no? En alguna parte. Mientras más común, sin desmerecer el nombre, ¿no? Mientras más común sea el nombre de la persona, puede que tengamos, que tengan homónimos, ¿no? Mi nombre no es muy común, entonces es muy difícil que yo tenga un homónimo, ¿no? Pero en el caso, por ejemplo, de los nombres María, ¿no? José, Luis, ¿no? Son nombres más comunes que siempre vamos a escuchar, entonces es más probable que tengan homónimos, ¿ya? Que tengan homónimos. Por ejemplo, ahora que estamos en época política, anteriormente, en las elecciones anteriores de hace 5 o 10 años atrás, ¿qué es lo que hacían los periodistas? Iban a entrevistar a las personas que iban a votar y curiosamente algunas personas que iban a votar tenían los mismos nombres que los candidatos que se presentaban, ¿ya? Para la presidencia. Alan García. En la parte de abajo de los DNIs aparecen el número de personas que tienen tu mismo nombre y tu apellido. Sí, eso me han dicho, pero no estoy tan seguro, porque yo estaba analizando mi DNI y en realidad los números o los datos que salen indican otra situación, ¿no? Entonces sí me habían dicho eso, pero ya no estoy tan seguro de qué tan cierto sea, ¿ya? Pero por ejemplo, como les decía, ¿no? Alan García falleció el 2019 y él se presentó en la elección anterior y cuando preguntaban a los electores, cuando él estaba de candidato, había otra persona que también se llamaba Alan García, ¿ya? Entonces era similar, el nombre era igual, pero no tenía nada que ver con el ya fallecido presidente. Bien, entonces, de eso se trata la homonimia, ¿no? Por ahí, por ejemplo, nosotros podemos tener algún homónimo en algún lugar, tal vez todavía no lo conocemos, ¿no? Entonces, homonimia, homo, igual, nimia, viene de nomos, o sea, nombre, ¿listo? Igual nombre, ¿ya? Por eso les decía lo de los nombres en este momento. Bueno, ¿qué son los homónimos o las homónimas? ¿Ya? Son palabras, ¿ya? Son aquellas palabras que se escuchan o pronuncian igual. Es decir, o sea, se van a escribir, ¿no es cierto? Igual o similar, pero no tienen el mismo sentido, o sea, el mismo significado porque proceden de raíces diferentes, ¿ya? O sea, se van a escribir igual, pero la raíz, la palabra original de donde proceden, que en nuestro caso viene siendo el latín, indica significados diferentes, por eso se van a escribir de esa manera. Ahora bien, algunas clases de homonimia, ¿ya? Clases de homonimia. Tenemos la homonimia léxica y tenemos la homonimia sintáctica, ¿ya? Entonces vamos a ver. Primero tenemos la homonimia léxica. Nos dice, son las igualdades que se dan dentro de las palabras y estas pueden ser de dos tipos. En la guía ustedes solo tienen un tipo, solamente tienen la homografía. Lo que les faltaría es esta parte de aquí de la homofonía. Entonces, atentos cuando estemos en la segunda parte, ¿ya? A ver, entonces, dentro de la homonimia léxica tenemos también dos casos, ¿ya? Dos casos. Esto se da solamente en palabras, ¿sí? Al nivel de palabras. Primero tenemos la homografía. Homo, igual, grafía, escritura. O sea, igual, escritura. Entonces, la homografía o las homógrafas, o sea, palabras homógrafas, perdón, son aquellas palabras que tienen la misma pronunciación, ¿sí? Se van a pronunciar igual y también tienen la misma escritura, o sea, se van a escribir igual y se van a pronunciar igual, obviamente, pero tienen significados diferentes, ¿ya? Tienen significados diferentes. Ejemplo, miren, aquí tenemos dos ejemplos. La primera oración dice, bueno, lo tenemos a nivel de oraciones, ¿no? Dos oraciones, dos oraciones. La primera oración nos dice, se llevó todas sus cosas. En este caso, cosas se refiere a objetos, ¿no? Todas sus pertenencias. La segunda oración nos dice, espero que me cosas el vestido. En este sentido, en este caso, la palabra cosas se refiere al verbo coser, ¿no es cierto? De costura, pues, ¿no? Coser, con aguja e hilo, ¿ya? Entonces, vemos que se escriben igual, se pronuncian igual, pero significan diferente, ¿no? Tienen un significado diferente. Veamos aquí el siguiente ejemplo. La gata se escapó por la ventana. Por eso hay que cerrar las ventanas para que no se escapen las mascotas. Entonces, en esta palabra gata, ¿sí? La palabra gata se refiere al animal, ¿sí? A la mascota, al felino, ¿ya? Y el siguiente ejemplo nos dice, se le reventó la llanta. Necesito una gata.
¿A qué se refiere gata? En este caso se refiere a una grúa pequeña, ¿no? A ese instrumento mecánico que sirve para levantar el agua. Ustedes han visto, No, y sí, licenciado, que porque sirve a veces a mi papá para, se le... para desatornillar las llantas y sacarlas, ¿no? Para cambiarlas, ¿listo? A eso se refiere. Entonces nos damos cuenta igual, ¿no? Se escribe igual, mira, gata, gata, se pronuncia igual, obviamente, pero tiene un significado distinto. El primero es un animal, el segundo es un instrumento, ¿no? Es un instrumento mecánico, una grúa pequeña. Bien, a Licenciada, eso se ¿también refieren las podría palabras. ser enviaré mi gato para que te ayude? ¿Perdón? También podría ser enviaré a mi gato para que te ayude, o sea, un empleado. Ah, podría, pero en este caso sería gata, ¿no? O bueno, si lo hacemos aquí con el masculino de aquí de gata, del animal, podría ser, ¿no? O sea, el gato se escapó por la ventana. Y el otro ejemplo sería, enviaré a mi gato para que te ayude, ¿no? O sea, a mi empleado. Aunque decir gato significa un poco despectivo, ¿no? O sea, es como menospreciarlo a ese ser, pues no es como menospreciar a esa persona, ¿no? Algunos dicen que aunque trabaje para ti, no tienes derecho a decirle gato, ¿no? Sí, Bueno, licenciada, es que usted nos dio ese ejemplo. ¿yo cuándo? Muy bien. Entonces, Cuando hicimos los parónimos. de verdad que no recuerdo. Voy a revisar la grabación. Pero no creo, ¿eh? No creo. A ver, estábamos donde estamos. Ya, entonces, de eso se tratan las palabras homógrafas, ¿sí? Las palabras homógrafas se trata de esto, ¿ya? Entonces, hay que tener mucho, no mucho cuidado, sino hay que saber realmente a qué se refiere cada uno de los significados, ¿ya? Ahora bien, no sé si es que en la guía están resaltadas estas palabras, cosas, cosas, gata, gata, o en negrita. No me percaté de ello. Si es que está en negrita no hay ningún problema. Si es que no está en negrita, entonces sería bueno que lo resaltemos, ¿ya? Cosas, cosas, gata, gata. Muy bien, continuamos. Esta parte no la tienen en la guía, ¿ya? Así que presten atención, por favor, y esto lo van a hacer en las hojas adicionales. Escúchame. La homofonía, a diferencia de la homografía, bueno, es parecida, ¿ya? Pero tiene una diferencia. La homofonía, homo igual fonía, sonido, igual sonido, tiene similar, parecido o igual, pues si queremos. Son las palabras que se pronuncian de la misma manera, por eso el mismo sonido, pero se escriben de distinta forma, ¿ya? Palabras que se pronuncian igual, pero se escriben diferente, ¿ya? Esas son las homófonas, ¿ya? Las homófonas. Ejemplo, ¿no? Miren aquí. Él tuvo un accidente. El tubo es de cobre. Vemos aquí que la palabra tuvo y la palabra tubo se escriben igual, perdón, se pronuncian igual, pero se escriben diferente. Una se escribe con V y la otra se escribe con B. La primera, tuvo con V, se refiere al verbo tener, en pasado, ¿no? En pasado. Mientras que tuvo con B se refiere a un nombre común, masculino singular, ¿ya? Y es un objeto cilíndrico, alargado y hueco, ¿no es cierto? Un tubo, pues, ¿no? El tubo de cañería, en fin. ¿Listo? Entonces aquí se escriben igual, pero se pronuncian de manera diferente, ¿ya? Luego, otro, ojalatero y ojalatero. ¿Se pronuncian igual? Sí, pero se escriben diferente. Una está sin H y la otra está con H. ¿A qué se refiere la primera? El primer ojalatero se refiere a la persona que siempre dice ojalá, ¿no? Ojalá llueva mañana. Ojalá en la noche salga la luna. Ojalá almorcemos ceviche. Ojalá el fin de semana nos vayamos de viaje. O sea, siempre está con ojalá. Entonces, a esa persona que siempre dice ojalá, se le dice ojalatero, ¿ya? Pero de ojalá, ¿ya? Porque siempre dice ojalá, ¿no? O sea, siempre está deseando algo. En cambio, el ojalatero con H viene de ojalata. O sea, es la persona que trabaja con metales, ¿no? Con láminas de metal. ¿Listo? Son diferentes en significado, pero se pronuncian igual y se escriben distinto también. ¿Sí?
Entonces, ¿queda claro o hay alguna duda todavía hasta este momento? No, licenciado. No, Muy bien, licenciado. queda claro entonces, muy bien. No, licenciado. Muy bien, muy bien, muy bien. Recuerden, esto lo voy a mandar al grupo después para que puedan hacer esta parte de la homofonía, la van a hacer en las hojas adicionales, por favor, ¿ya? Quiero que lo tengan, porque después luego preguntas y me van a decir, no hicimos, y aquí está. ¿Listo? Muy bien, entonces ahora vamos a pasar a la parte que sí tienen en la guía, que es la homonimia sintáctica. Recuerden, lo anterior que hicimos es homonimia léxica, ¿ya? Léxica. Trabaja a nivel de las palabras. La homonimia sintáctica va a trabajar aquí yo diría que esto es homonimia morfológica más que homonimia sintáctica, porque la sintáctica se refiere a lo que es la función de las palabras, ¿no? ¿Qué función tienen las palabras? Por ejemplo, el sustantivo. ¿Cuál es la función del sustantivo? Funciona como núcleo del sujeto, ¿ya? En cambio, aquí no hay una función que cumplan estas palabras que vamos a utilizar, ¿no? Sería más morfológica porque aquí vamos a hablar del caso que se da no solo en palabras, sino en series o conjuntos léxicos, es decir, en dos o más palabras, ¿no? A ver, entonces, esta homonimia, como dijimos, no solo se da en palabras aisladas, en palabra por palabra, como hemos visto anteriormente, sino que puede darse en series o conjuntos léxicos, es decir, en una o dos o tres palabras que pueden estar juntas o separadas. Y es más, esto lo pueden encontrar en otros ejercicios, tal vez con el título o nombre de palabras juntas o separadas, ¿sí? Palabras juntas o separadas, ¿ya? Entonces, se trata de eso básicamente, ¿no? Ejemplo, miren, tenemos aquí, no se lo dará por menosprecio, ¿no? Y no se lo dará por menosprecio. Entonces nos damos cuenta que menosprecio y menosprecio es lo mismo, o sea, suena igual, se escribe también igual, la única diferencia es que la primera está junta y la segunda está separada. En la primera dice, no se lo dará por menosprecio, viene de menospreciar, ¿no? Menospreciar, o sea, de no darle el valor correcto, ¿ya? De no darle el valor correcto. Y el segundo, separado, menosprecio, se refiere a un precio menor, ¿ya? A un precio menor. O sea, por ejemplo, está a 30 soles y, digamos, está pidiendo que se lo dé en 25. ¿No? Y dice, no, no se lo dará por menos precio, ¿no? O sea, no, no se lo va a dar por menos de 30 soles, ¿ya? Sucede mucho en los mercados, por ejemplo, ¿no? Cuando van a comprar y dicen nada menos, y a ver si les hacen una rebaja. Muy bien. El segundo ejemplo, el segundo par de ejemplos nos indica dos preguntas. Primero, dices que la delata, y la segunda, dices que la delata, ¿no? Son igual, ¿no? Delata, delata, al momento de pronunciarlo, pero la diferencia otra vez es que una está junta y la otra está separada. ¿A qué se refiere la primera? Dices que la delata, o sea, delata viene del verbo delatar, ¿no? Avisar, comunicar, informar, decir, chismosear, si lo quieren decir así de esa manera, o sea, que alguien le está avisando a otra persona de lo que hace la primera, ¿no? Le está brindando información. Ya, está delatando. La segunda, ¿no es cierto? Dice la delata, ¿no? O sea, está prefiriendo el producto que viene en lata al producto que viene, digamos, en pack o en bolsita, ¿no? Por ejemplo, ¿qué leche es mejor? ¿No? La que viene en lata. Dices que la de lata, o sea, que la de lata, la leche de lata es mejor que la leche que viene en pack o en bolsita. A eso se refiere, ¿sí? Un producto que viene en lata, o sea, que viene enlatado. El siguiente par dice, lo que exijo es eso. Lo que exijo es eso. En la primera, lo que exijo es eso. O sea, que me den eso, ese objeto, o esa explicación, o qué sé yo, ¿no? Que le devuelvan o que le den, ¿no? Algo, ¿ya? Un objeto por lo general. El segundo ejemplo dice, lo que exijo es seso. ¿Ya? Seso. Este seso se refiere básicamente al cerebrito de los animales. ¿Ya? Bueno, también se dice de las personas. Y hay algunas comidas que se preparan con sesos de animal, por lo general de vaca y de oveja. Por ejemplo, les comento, cerca de donde yo vivo hay un mercado también, ¿ya?
y hace muchos años ya, cuando era niño todavía así como ustedes, un poco más, había una señora en el mercado que vendía, que vendía comida, pero no vendía todos los días, solamente vendía los días domingos. Y su especialidad era hacer caldo de cabeza. Ya no sé si ustedes conocen, han visto o han escuchado, por ejemplo. Ya, es una sopa que se prepara con papas, arroz, mm, maíz, granos de maíz que le dicen mote, eh, chuño y obviamente la cabeza de la oveja, ¿ya? La cabeza de la oveja, o también el estómago de la oveja, ¿no? La panza, ¿ya? Y bueno, por eso se llama pues caldo de cabeza, ¿ya? En quechua, human caldo, ¿ya? Y era un caldo muy rico, de verdad, que yo siempre lo comía. Y como decía, la señora lo vendía los días, solamente los días domingos, y su puesto era pequeño, pero se llenaba, no saben ustedes, o sea, era tremendo, hacían hasta fila para consumir ese caldo, era muy rico. Hasta el momento yo no encuentro ningún caldo como ese. La señora falleció también ya hace algunos años y ya, pues ya no vende. Lo curioso, cuando compraban ese caldo, se podían pedir presas, ¿no? Entonces, caldo, ¿con qué presa? Cabeza, ¿no? Algunos pedían cabeza y, bueno, pues le ponían un trozo de cabeza ahí en el plato como presa. Otros pedían patas, las patas de la oveja también, las hacían y les colocaban por las patas. Otros pedían panza, ¿no? Pancita, y también pues les colocaban ahí su presa, ¿no? Pero lo curioso de esto es que algunos pedían precisamente seso, ¿no? Los sesos. O sea, colocaban la cabeza de la oveja al momento de cocinar y cuando cocía, cuando hacían hervir el caldo, los sesos de la cabeza se esparcían por el caldo, ¿no? Sentaban pues en la parte de abajo. Entonces a algunas personas les gustaba comer eso y le pedían esos, los sesos, ¿no? Y la señora tenía que sacar del fondo de la olla los sesos y colocarle pues ahí también, ¿no? A mí nunca me ha gustado, pero bueno, sí, algunos se los comen. Y me parece que también hay otras preparaciones, como en ensaladas o algo así, ¿ya? Entonces, lo que está queriendo es comer sesos. ¿Listo? Muy bien, continuemos. El último par del ejemplo de homonimia sintáctica nos dice, eso es mal. Lo siguiente, eso está mal. ¿Ya? En el primer ejemplo, eso está mal, pregunta, ¿no? ¿Qué es eso? Eso está mal. O sea, la comida, ¿no? El tamal, pues, ¿no? Relleno de pollo, cerdo, carne, en fin, ¿listo? Un tamal. Creo que todos, por lo menos alguna vez hemos comido un tamal o hemos visto cómo es un tamal. Y la segunda nos dice, eso está mal. Quiere decir que lo que estás haciendo o lo que ya hiciste está mal hecho, ¿no? Está mal hecho, ¿listo? Se refiere a que está mal, no es adecuado. ¿Listo? Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Todo comprendido, No, licenciado. licenciado. Listo. Entonces queda No, totalmente licenciado. claro, muy bien. Ahora, entonces, para recordar, miren, para recordar lo que yo les digo, eso tampoco está en la guía, pero para recordar les digo, miren, las homógrafas, ¿cuáles son las características de las homógrafas y de las homófonas? Las homógrafas se van a escribir igual, se pronuncian igual, pero tienen significado distinto, ¿sí? Las homógrafas. Las homófonas se escriben diferente, se pronuncian igual, pero tienen un significado distinto también. ¿Listo? Entonces, esas son características. Ahora bien, con eso sí terminamos la parte de lo que es homografía, con la parte teórica me refiero. Voy a enviarles esto al grupo para que puedan hacer la parte de la homofonía, como les dije, que no tenemos la homofonía, ya no tenemos la homofonía en la guía, entonces y lo van a hacer ustedes en la parte de la, ¿cómo se llama? En la parte de las hojas adicionales, ya, pero lo hacen después. Ahorita vamos a ir con la parte de la práctica. Licenciado, mi guía es a color negro y yo la voy a tener que hacer en mi cuaderno. Ah, sí, no, no hay problema. Los que no, ya saben que lo hacen en el cuaderno. Los que no, lo hacen en el cuaderno. ¿Ya? Entonces déjenme que envío esto, por favor, un segundito. Esa parte de la homonimia, entonces, por favor. La parte de la homonimia y la última parte
la última diapositiva, ¿ya? Lo que les explica al final, las características de las homófas y de las homófonas. Bien, entonces ahora sí, ya queda clara la parte de homonimia, ¿no? Como les dije, no tienen la parte de homofonía, solo tienen la parte de homografía. ¿Ya? Ahí está. Aquí teníamos la gata, y aquí teníamos la gata, la pequeña grúa que decíamos que servía para levantar a los autos y poder cambiar las llantas. Licenciada, disculpe, y la homonimia sintáctica la cambiamos por morfológica. Bueno, dejémoslo así. Como les digo, es lo que yo creo porque la morfología, recuerden ustedes, la morfología tiene que ver con la estructura de las palabras. Entonces aquí lo que vemos, tenemos que ver aquí la estructura, ¿no? La estructura de esta palabra, menosprecio, es junta, está unida, mientras que esta de aquí está separada, ¿no? Pero bueno, dejémoslo así nomás, no nos hagamos problemas por eso. ¿Ya? Pero recordemos, ¿son palabras juntas o separadas? Que van básicamente a significar lo mismo, ¿no? Es como la palabra entorno y entorno, ¿no? Entorno, juntos, significa nuestro alrededor, ¿no es cierto? Lo que nos rodea. Y entorno, separado, significa alrededor de algo. Alrededor de algo. Muy bien. Entonces, pasemos ahora a la práctica, a la práctica de la homonimia. Vamos a ver aquí. A mí está sencillo. No está tan complicado. Bueno, a mí me gusta este tema. Bueno, siempre me ha gustado este tema, incluso antes de... Incluso en el colegio. No me daban este tema a mí, pero había libros en mi casa y bueno, yo empecé a leer y me gustó. A ver, dice, de acuerdo con el sentido de cada oración, escribe el significado de las palabras resaltadas, ¿no? Puedes usar una palabra o una frase para el significado. Entonces, aquí en la parte número 1, ya nos da la resolución aquí, nos da el ejemplo, ¿no? Dice, la orden se cumplirá de inmediato. Y la siguiente nos dice, nunca tenía sus cuentas en orden, ¿no? Entonces la resolución nos dice, la primera orden de la primera oración es igual a mandato, ¿sí? Mandato, se refiere a un mandato, una orden, pues. Y la segunda, nunca tenía sus cuentas en orden, se refiere a organización. Nunca tenía sus cuentas organizadas, ¿ya? Siempre un desorden total. ¿Listo? Entonces, de esa manera vamos a colocar aquí en la 2, 3, 4 y 5, me parece. Hasta las 7. Muy bien. Vamos a ver, la número 2. A ver, la número 2. A ver, la número... A ver, la número 2, Yanel. Profesor, La número 2, por favor. el viento apagó la vela. Diría que apagó la vela de la vela con la que se prende el fuego. A ver, los demás con sus micrófonos apagados, por favor, escucho una filtración de sonido. Otra vez, Yanel, por favor. El viento apagó la vela, significaría que el viento apagó la vela que estaba encendida. A ver, ¿a qué se refiere vela en la primera oración 2? Que el viento apagó la vela que estaba prendida. No, pero ¿a qué se refiere vela? Una vela de cera, una vela de cera. Una bala de cera. Claro, tenemos que colocar, un a ver, objeto. alto. Tenemos que colocar el significado aquí en estas líneas de las palabras que están en negrita, ¿no? De estas de aquí. Por eso pregunto, ¿no? El viento apagó la vela. ¿A qué se refiere vela? La vela se refiere a una vela, como dijeron, de cera, ¿no? Obviamente, ellos son velas de cera, no hay velas de otro tipo que yo sepa. Entonces podemos colocar, ¿No sería podemos también un colocar objeto? cirio, ¿no? Podemos colocar un cirio, ¿no? Vela cirio, ¿no? O sea, se refiere a lo mismo. El cirio es una vela, pero más grande y más gruesa, ¿no? O sea, más ancha. ¿Ya? A ver, Yanel, en la segunda, Yanel. ¿No sería un cirio? No, que ya no sería un objeto. Sí, también. Claro, obviamente es un objeto, ¿no? Obviamente es un objeto. A ver, Yanel, la segunda, a ver, en la segunda oración. Significa que estuvo
despierta toda la noche. Estuvo en vela toda la noche. Eso quiere decir, Que estuvo despierta. ¿Un lugar? muy bien, que estuvo despierto toda la noche. Cuando dice que estuvo en vela toda la noche, quiere decir que estuvo despierto, ¿ya? Por eso a las personas que trabajan de noche, o mejor dicho, a los vigilantes o guachimanes que trabajan de noche cuidando las calles, las casas o un edificio, qué sé yo, se les llama veladores, ¿listo? Porque paran despiertos toda la noche, pues, ¿no? Estuvo en vela toda la noche. Entonces aquí es despierto, ¿listo? Despierto, estuvo despierto toda la noche, ¿ya? Muy bien, vamos con la 3. Ricardo. Sí, licenciado. La número 3, a ver. ¿Qué cosas te trajo de regalo? Objetos. Ya, muy bien, la primera es objetos. La siguiente. Espero que me cosas rápido el vestido. Em, arreglar. Puede ser arreglar, pero en este caso es del verbo coser, ¿no es cierto? Del verbo coser. ¿Ya? Del verbo coser. Espero que me cosas rápido el vestido, ¿no? El vestido de repente se rompió o le está fabricando, o le está, ¿cómo se dice? Se me fue la palabra. Le está haciendo un vestido, ¿no? Y de repente le quiere que lo haga rápido, ¿no? Que lo cosa rápido. Muy bien. Vamos, número 4. Daniela, número 4. La Cámara de Diputados aprobó la ley. ¿A qué se refiere cámara? Respuesta. A ver, ¿a qué se refiere cámara? ¿Saben qué son los diputados en primer lugar? Porque si no, no vamos No, licenciado. a entender bien esto. Muy bien, a ver, Licenciado, nosotros, licenciado, ¿cómo es el salón de congreso? algo parecido, ¿no? Nosotros ¿Cómo es aquí en el salón? Perú tenemos congresistas, ¿no? Y bueno, en otros países, Licenciada, ¿puedo ir al baño? rapidísimo, en otros países tienen congresistas, tienen senadores, tienen diputados, en fin, ¿no? Entonces, es casi que cumplen la misma función, ya diputados, senadores, congresistas, como que cumplen la misma función, ¿no? Es más, ahora el Congreso del Perú está tratando de aprobar una ley para que se vuelva a la bicameralidad, o sea, para que haya una cámara de senadores, o sea, va a haber congresistas y senadores, o sea, va a haber más personas sin trabajar que van a seguir ganando con los impuestos de los peruanos. Muy bien, entonces me parece muy mal. A ver, entonces la Cámara de Diputados es como el Congreso, ¿no? Entonces se refiere a, es como un consejo, ya vamos a dejarlo como consejo. Consejo, con C, no con S, por si acaso. ¿Ya? Es como un consejo de autoridades, vamos a colocar, ¿ya? Autoridades, ¿ya? Un consejo de autoridades. Algo así como los congresistas. Bien, ahí está. La segunda, Daniela, ahora sí nos puedes responder la segunda. Bueno, aquí cámara no está en negrita, pero aquí está, ya la palabra cámara.
Chanfle, no hay respuesta. A ver. Seguimos. Esa llanta no necesita cámara. A ver. ¿De neumáticos? Licenciado. ¿Es un qué? Licenciado. Licenciada, ¿por qué su pantalla se ve? De la llanta, licenciada. Licenciado, es tubo? que la llanta... A ver. Los que tienen carro, bueno, obviamente sus padres, ¿no? O los que tienen bicicleta, ahora sí ustedes, se darán cuenta que las llantas es la parte de afuera, ¿no es cierto? La parte que va por el camino, pues, ¿no? Por el piso. Dentro de esa parte de la llanta, que tiene así cuadraditos, que se llaman cocadas, dentro y entre la misma llanta y el aro de la llanta, hay hay algo. Parece como un flotador. Es como un globo circular, como si fuera una, ¿cómo les digo? Como si fuera, a ver, permítame, aquí tengo una cinta, bueno, no sé si pueden ver la Como si cinta. fueran unos buñuelos. Algo así, ¿no? Bueno, mira, acá tengo una cinta, entonces esto pero es como un globo, ¿no? Como un viñuelo, es como un fluorescente circular o es como un aro LED que ahora utilizan para los celulares, también así de forma circular. Eso es como un globo, se desinfla y se infla, ¿no? Y tiene un pitón, creo que se llama, tiene una puntita por donde se conecta el inflador y se infla, y eso se infla y es lo que le da consistencia a la llanta misma para que pueda resistir. Si le falta aire a eso, entonces la bicicleta o el auto no va a poder andar, porque el aro, con el peso, va a presionar y va a romper la llanta y la cámara. Entonces la cámara es la parte interior de la llanta, ¿ya? Que es lo que le da resistencia. Entonces vamos a colocar aquí parte interior de la llanta, ¿ya? Que es lo más importante, porque si no, puedes tener la llanta, pero si no tienes la cámara, igual no va a andar, ¿ya? Todas las llantas básicamente tienen esa cámara, ¿ya? Parte interior de la llanta. Muy bien, a ver, vamos con la número 5. A ver, Cristian, número 5. Presente, licenciado. Muy bien, a ver, la 5, Cristian. 5. Lo enseñaron por factura del radio. A ver, aquí no tenemos palabras en negrita. Las palabras que son aquí homógrafas son radio y radio, ¿ya? Muy bien. ¿A qué se refiere radio en la primera, Cristian? Lo enseñaron por la factura de radio. Sí, pero ¿a qué se refiere radio? Radio es como un dispositivo que te da las noticias. No. Según este ejemplo, según esta oración, ¿a qué se refiere radio? Dice, lo enyesaron, no ensellaron, ¿listo? Hay que fijarnos bien en la palabra, por favor. Lo enyesaron por fractura del radio. ¿A qué se refiere radio en esa primera oración? ¿Yo puedo, licenciado? A ver. Yo puedo, licenciado. De una A parte ver. del cuerpo, licenciado. A ver, escúchenme, como estoy compartiendo toda la pantalla con la guía, entonces no los veo. Entonces, si alguien quiere responder, me dice su nombre, por favor, para cederle la palabra, ¿ya? Entonces, a ver, Mateo primero. Es una fractura de una parte del cuerpo, licenciado. Claro, es fractura de una parte del cuerpo, pero es una parte específica, dice fractura del radio. A ver, Brittany. Es un hueso, licenciado. Ajá, es un hueso, ¿sí? Si ustedes ven su brazo, sí, de frente como estoy yo, esta parte de aquí, ya, en esta parte hay un hueso que se llama radio,
Entonces, la fractura es esta, es la fractura de este hueso, ¿no? Por ejemplo, cuando están manejando bicicleta hay que tener mucho cuidado, porque si tienen un accidente, digamos, entre comillas, lo peor que les puede pasar es que se fracturen el radio. ¿Por qué? Porque los que manejan bicicleta saben que cuando hay una mala manipulación o hacen un movimiento brusco, cuando caen, lo primero que cae es el brazo. Esta parte cae así, hacia el suelo, ¿no es cierto? Los que se manejan bicicleta saben. Entonces, se puede fracturar el radio y se quebró. ¿Listo? Entonces, se refiere a un hueso, a ver, ¿ya? Hueso del brazo, ¿ya? Más específicamente porque puede ser hueso de la pierna también. Muy bien. Cristian, la segunda oración, a ver. Continuamos. Uy, ¿se nos fue Cristian? Licenciado, ¿puedo? Facundo Verla. A ver, Facundo. Apaga ese radio, por favor. Es que tal vez quedarán dormir y no pueden, van a estar escuchando toda la noche. Sí, pero ¿a qué se refiere radio? Lo que estamos viendo aquí es el significado, a ver, no puedo seleccionar, el significado de las palabras que están ahí iguales, ¿no? Las palabras iguales son radio y radio. El primer radio se refiere a un hueso del brazo, ya lo hemos dicho. El segundo radio, ¿a qué se refiere? Eso es lo que estamos colocando aquí. ¿Puedo yo, licenciado? Soy Franco. ¿Puedo yo, licenciado? Soy Ricardo. A ver, Franco primero. Es un electrodoméstico. Ya. Sí, puede ser. Mira, los electrodomésticos se refieren más a los aparatos de cocina, ¿no? Licuadora, batidora, la hervidora, la olla arrocera. Esos son electrodomésticos, ¿ya? Disculpe, licenciado. Es una electrónica, licenciado. Claro, básicamente es un Es aparato un medio de electrónico. comunicación. O un medio de comunicación también, ¿no? A ver, aparato. Disculpe, licenciada, ¿puede ir a los servicios higiénicos? Rapidísimo, por favor. Aparato electrónico, ¿ya? Aunque algunos sí le dicen electrodomésticos, ¿no? Podríamos decir. Es que son aparatos electrónicos domésticos, por eso electrodomésticos, ¿no? Podría ser. ¿Ya? Es que en realidad la radio no se utiliza tanto para la casa, ¿no? Hay radios portátiles, ¿no? Ahora tienes radio en el celular también, ¿no? Entonces ya básicamente como que no es un electrodoméstico. Bueno, el aparato sí. Bueno, vamos con el número 6. Luciana, número 6. ¿Yo puedo las 6? Licenciado, yo puedo hacer las 7, soy cerca. ¿Puede A ver, ser las 6, alto. Recuerden que si alguien no responde, pueden responder también, ¿ya? Pero me dicen su nombre. A ver, en orden. Luciana, por favor, la 6. Ok, licenciado. Ahí está, pensé que se nos había ido. ¿Prefieres vino dulce o seco? Vino y ya acostó temprano. Y se acostó temprano. Vino y se acostó temprano. Listo. Vino o seco. Vino dulce o seco se refiere a algo como tomar. ¿A qué se refiere vino? ¿A tomar? ¿Qué es el vino? Nadie dijo su nombre. Disculpe, sería bebida hecha de uva. Licenciado, soy Ricardo. ¿Puedo yo? Entonces, en la primera, ya, alto. Ya, a ver, no hablen todos al mismo tiempo porque no voy a entender lo que están diciendo. Puedo ser licenciado la 6, soy Luana. ¿Puedo A ver, yo, Luana. licenciado? La 1, licenciado, debería ser bebida de uva y el 2 debería ser del verbo venir. Primero con la 1. La primera, en el primer Bebida vino, de que si uno, prefieres vino de dulce uva. o seco, eso se refiere a una bebida, ¿no? A una bebida alcohólica, Bebida de obviamente. Bebida de uva, ¿no? O sea, el vino de uva. Bueno, decir de uva
decir de uva es un poco redundante, porque el vino solamente es de uva, ¿ya? No hay vino de otro producto, el vino es de uva. Si alguna vez ustedes han escuchado por ahí de repente a sus papás o sus tíos decir, hemos comprado vino de higo, eso es falso, es mentira, no hay vino de higo, ¿ya? Eso es fermentado de higo, no es vino de higo, ¿ya? El vino es de uva, no hay otra cosa. La dos, licenciado, ¿Ya? sería del verbo venir. A ver, Luciana, a ver, alto. A ver, seguimos con Luciana, estamos haciendo por partes. A ver, Luciana, la 2, porque son 2 por cada Soy uno. Claribel, licenciado. Sí, pero el Vino, ejercicio lo tenía Luciana, a ver. vino y se acostó. ¿Se refería al verbo de venir? Verbo, ¿De venir? claro, puede ser el verbo venir o el verbo llegar, ¿no? A ver, ¿dónde estamos? Sí, verbo venir, a ver, ¿dónde estamos? Ahí está. Venir, ¿ya? Del verbo venir, ¿listo? O sea, alguien vino o alguien se va. Muy bien. A ver, vamos con la número, a ver, Luciana y 7. A ver, vamos con el número 7. A ver, Jeremy. Lo que sobre me lo regalas. Bien. Significaría de que, que te has comido algo y te sobró. Claro. O sea, ¿cómo se llama eso? Tiene relación con la misma Mm, palabra, ¿no? sí, tiene relación. Claro, pero ¿cómo se llama? O sea, lo que estamos viendo es el nombre. O sea, a ver, César, ayúdanos. Lo que sobre me lo das. Sí, pero ¿qué significa sobre? O sea, ya nos dijeron, sí, es ya lo que, cuando comes algo y, o sea, te sobra, pero ¿cómo se llama eso? A ver. ¿Aisel y Brittany quieren responder o se quedaron con las manitos ahí paralizadas? Es mi duda. No. A ver, Mateo. Licenciado, yo creo que sobre sería de recién. A ver, la palabra la tiene Mateo, por favor. Mientras uno está hablando, los demás no pronunciamos palabra alguna. Mateo, otra vez, se congeló Mateo. La oración. Otra vez Mateo, por favor. El sobre sería como un residuo, licenciado, es lo que le quería decir. Claro, como un residuo. Pero si... Claro, puede ser como un residuo. O sea, en realidad es un residuo. Dependiendo a lo que nos refiramos, a lo que nos estemos refiriendo, ¿no? Aquí no nos da mayor contexto, solamente nos dice lo que sobre me lo das, ¿no? Lo que sobre me lo das. Entonces, no sabemos, o mejor dicho, me lo regalas, ¿no? Me lo das, me lo regalas igual. No sabemos si está hablando de comida, no sabemos si está hablando de, por ejemplo, de costura, si es que está cosiendo algún vestido, por ejemplo, y que le dé la tela que le sobra. No sabemos si está hablando de alguna manualidad, digamos, hecha de corrospún, y que el corrospún que le sobre se lo regale. O sea, no tenemos mayor contexto, ¿no? Entonces, lo correcto aquí sí sería hablar lo que sobre de residuo, ¿no es cierto? Residuo, ¿ya? Si es que habláramos de comida, lo que te sobre de la comida me lo regalas, estaríamos hablando de las sobras de la comida, ¿ya? Y bueno, en fin, según el contexto. Pero en este caso, lo más exacto sería residuo, porque no nos indica exactamente de qué está hablando. Muy bien. Seguimos, Jeremy. La segunda. Lo restante. Lo restante. Sí, también puede ser. O los restos también, ¿no? Más que O lo restante, los que restos. queda. Los restos sería. A ver, Jeremy, seguimos. La segunda, Jeremy. Ya vamos a terminar, ya nos pasamos. ¿Tienes un sobre tamaño ficción? Es como
especie de bolsa. Ya bolsa? puede ser como una bolsita, ¿no? Bolsa de papel, digamos, ¿ya? Por lo general son de papel, ¿no? Donde se escribía, donde se escribía anteriormente las cartas, ¿no? Bueno, el tamaño oficio, como el sobre Manila, que ustedes conocen que es de color amarillo, para colocar documentos, en fin. Listo, muy bien, entonces, ¿vamos hasta aquí? Pregunte. En la 2 he puesto de envoltura. Sí, también puede ser envoltura de papel, no hay ningún problema. Sí, puede ser también. Listo, muy bien. Entonces, miren, nos quedamos aquí. No se olviden de hacer en las hojas adicionales o en el cuaderno la parte de fonía, por favor, ¿ya? Y culminamos porque ya nos pasamos de la hora. Listo, nos vemos la próxima clase, jóvenes señoritas. Licenciado, se le entrecortó lo último que dijo. Vaya, que tienen que hacer, por favor, tienen que hacer la parte de la homofonía. Les envié las diapositivas aquí. Todo, licenciado, lo que nos ha enviado. Solamente homofonía, por favor. La B, homofonía, nada más. El resto sí lo tienen en la guía. ¿Ya? Homofonía no lo tienen. Entonces, eso lo tienen que hacer en la guía. ¿Ya? Lo hacen y me lo envían, por favor. Quiero ver que lo hayan hecho. ¿Listo? Ahora sí, nos vemos, jóvenes señoritas. Por favor, respetan los protocolos, cuídense mucho y nos vemos la próxima clase. Cuídense. Hasta luego. Hasta luego, nos vemos. Cuídense. Licenciado, Todos. ¿qué le tenemos que enviar? Lo que escriban de la homofonía. Cuídense. Hasta luego. ¿Lo que qué? Lo que escriban de la diapositiva, la homofonía. Ah, ya, ok, gracias. Hasta luego, cuídese. Todas escribimos, todas vamos a escribir lo que mandó, licenciado.